Hola, ¿qué tal familia? En esta tercera parte reflexionaremos sobre la percepción religiosa de la oración en el tiempo del Señor Jesús. Cuando el discípulo que pidió a Jesús que le enseñara a orar, hace notar que él y Juan eran muy diferentes en contraste con los modelos de oración que se practicaban en su tiempo. Ahora bien, antes de introducirnos a la vida de oración del Rey y de su oración célebre, el Padre Nuestro, y de cómo ésta impactó a sus discípulos y a su generación, cabe preguntar, ¿cómo se practicaba la oración en el tiempo de Jesús? Y es aquí que me apoyaré con referencia de los libros para su contexto histórico, A Solas con Dios del pastor John MacArthur y El Sermón de la Montaña de Joseph Staudinger. En aquella época, la oración había sido pervertida por los rabinos de Israel. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos basaban sus prácticas en la llamada tradición de los ancianos. Dicha tradición eran comentarios de interpretación de rabinos que se transmitía de forma oral y según los fariseos en los evangelios tenían la misma autoridad que la Biblia. Enseñaban cómo debían practicar la oración, el ayuno, la comida, la ofrenda y guardar el sábado, entre otras muchas cosas. Prácticas que Jesús condenó durante su ministerio terrenal. Hoy veremos 7 aspectos de la vida de oración en el tiempo de Jesús. El primer aspecto, la vida de oración del pueblo israelita. La vida de oración del pueblo israelita. La oración estaba ya en uso en Israel desde hace mucho tiempo, desde muy antiguo, tanto en la oración pública como la privada. Comúnmente se practicaba en 3 lugares: en el templo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 1 dice: Y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Pero también los que no se hallaban en Jerusalén se volvían a orar en dirección a la ciudad santa, y los que se encontraban en ella se volvían en dirección al templo. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 48. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los llevaron cautivos, y oran a ti vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido, y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Otro lugar común en el que se oraba eran las sinagogas. Para los historiadores Josefo y Filón, la sinagoga sencillamente era la casa de oración, o en otras traducciones era lugar de oración. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 13, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y por último, otro lugar muy familiar para practicar la oración era la propia casa, en el hogar. Por ejemplo, podría ser en la habitación del piso superior, tal como lo menciona Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuaba arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. También podría ser en el tejado o una habitación apartada del ruido de la calle. Eso lo puedes encontrar como ejemplo en Hechos capítulo 10, versículo 9. La oración pública quedaba fijada a la hora por el servicio público. También se desarrollaba tiempo para la oración privada. Se quería al menos celebrar también en casa la misma ceremonia del servicio que se desarrollaba en el templo o en la sinagoga. Por ejemplo, el historiador Flavio Josefo menciona las oraciones de la mañana y de la noche ya como de antigua costumbre, entre comillas.
Daniel oraba 3 veces al día. Daniel capítulo 6, versículos 11 y 14. En el libro de los Hechos de los Apóstoles mencionan la práctica de la oración a la hora sexta y a la hora nona. Hechos capítulo 3, versículo 1, capítulo 10, versículo 3 y capítulo 10, versículo 30. Sobre el verdadero lugar de la oración oficial se dice en una ocasión: si oras, ora en la sinagoga. Si no puedes orar en la sinagoga, ora en el campo. Si no puedes orar en el campo, hazlo en tu casa. Si no puedes orar en tu casa, ora en tu corazón. Esta frase o sentencia la dictó el rabino Eliezer ben Jacob alrededor del año 150 a.C. Por otra parte, también la calle quedaba designada y autorizada expresamente como un lugar de oración. Y se fijó entonces detalladamente cuándo se podía interrumpir la oración para saludar y cuándo no. En cuanto a la postura, lo normal durante la oración era la de pie, con los pies paralelos hacia adelante y los brazos extendidos. Aunque también estaban permitidas otras posturas, como postrarse, arrodillarse, etc. Nuestro segundo aspecto: las oraciones como rituales. Las oraciones como rituales. Los rabinos establecieron formas de oración que después eran leídas o recitadas de memoria. Las oraciones rituales más comunes fueron, en primer lugar, el Shema. El Shema, que era una composición de frases escogidas de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9, y capítulo 11, versículos 13 al 21, y Números, capítulo 15, versículo 37 al 41. Era orada por todos en común y de pie. Las alabanzas a ella pertenecientes las recitaban uno en nombre de todos. En segundo lugar, el Shemoneh Esrei, conocido como las 18, el cual incorporaba 18 oraciones para diversas ocasiones. La recitaba ya solo uno, mientras que la comunidad contestaba siempre a los diversos párrafos con amén. Y estaba preceptuado que cada uno pronunciase su amén, de ser posible, simultáneamente con los demás y con la misma potencia que el recitador. Ambas oraciones debían ofrecerse todos los días, sin importar dónde estaba la gente o qué estaban haciendo. Los judíos fieles oraban todas las 18 oraciones del Shemoneh Esrei cada mañana, tarde y noche. El tercer aspecto: las actitudes en la oración. Las actitudes en la oración. ¿Qué actitudes básicas expresaban entre los judíos al recitar estas oraciones? Se saben de 3. Aquellos judíos sinceros que usaban el tiempo de oración para adorar a Dios. Aquellos judíos que a regañadientes lo recitaban con indiferencia y terminaban rápidamente sus lecturas. Y aquellos judíos, como los fariseos y escribas, que la recitaba con extrema perfección. El cuarto aspecto: las oraciones como recetarios temáticos. Las oraciones como recetarios temáticos. El pueblo judío se acostumbró a tener un registro de oraciones para toda clase de temas y situaciones de su vida cotidiana, incluyendo la luz, la oscuridad, el fuego, la lluvia, la luna nueva, los viajes, las buenas y malas noticias. Tenían de todo. Limitaban sus oraciones a horas y ocasiones específicas, convirtiendo en cada motivo de oración en temas ya recetados y no como un deseo o necesidad auténticos. El quinto aspecto: las oraciones eran largas. Las oraciones eran largas. Los líderes religiosos amaban las oraciones largas, porque creían que la piedad, la santidad y su efectividad dependían en proporción a su duración, lo cual comprobamos que no es muy diferente al día de ahora. Dice Mateo capítulo 23, versículo 14. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. Las oraciones largas eran más como pretextos para poder anunciar una supuesta justicia, una aparente piedad.
eran consideradas malas debido a que caían en lo monótono, en lo repetitivo y recitado de memoria, con palabras muy rebuscadas. Nuestro sexto aspecto, las oraciones eran repeticiones vacías. Las oraciones eran repeticiones vacías. Los judíos cometían la falta de adoptar la práctica de la repetición constante de las religiones paganas, es decir, que lo imitaban mucho de los propios gentiles. Mateo capítulo 6, versículo 7 dice, y al orar no usen repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Hora tras hora, tras hora, tras hora, repetían la misma frase con insistencia para que Dios respondiera sus oraciones. Sobra decir que esa clase de oraciones no serían escuchadas por Dios. Y nuestro último y séptimo aspecto, las oraciones eran con motivos equivocados. Las oraciones eran con motivos equivocados. El deseo de usar la oración para presumir de una espiritualidad personal ante los hombres era equivocado, porque tiene como intención satisfacer el orgullo propio, la vanagloria propia. Mateo capítulo 6, versículo 5 dice, y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Lo que hace esto es que le roba a la oración su propósito principal: glorificar a Dios. Juan capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estos han sido los 7 aspectos de la vida de oración en el tiempo de Jesús. En conclusión, podemos constatar que era una vida monótona, ritualista, legalista, sin comunión con Dios, sin intimidad con el Señor, sin gozo en el Espíritu. Y son realmente muy pocos en aquel tiempo que realmente eran fieles en buscar el rostro del Señor, tal como lo hacían los salmistas, los profetas y aún el mismo Señor Jesús. Produjeron efectos negativos en la vida de oración del pueblo judío en los tiempos de nuestro Señor. Sin embargo, Dios quiere que su pueblo ore con devoción, con persistencia y amor. En eso meditaremos en nuestro próximo programa, si Dios quiere. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder ser hechos cercanos al trono de tu gracia, por mediación de tu Hijo amado, nuestro abogado e intercesor, nuestro sumo sacerdote. Te damos gracias porque Él abrió ese camino vivo por su carne y que por su sangre preciosa tenemos acceso a tu santuario, a tu santo templo, a tu trono de gracia, Señor. Gracias, Señor, porque ahora que tú nos has hecho nacer de nuevo y nos das un nuevo comienzo de relación contigo, de intimidad contigo, tú nos has permitido vivir el gozo de orar en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús. Porque la oración es relación contigo, es comunión contigo, es vida contigo. Perdónanos, Señor, si hemos orado de forma que te haya desagradado, con motivaciones incorrectas, de forma que realmente sea monótona, sin sentido, vana, pensando en nuestro egoísmo, en nuestra vanagloria, no pensando ni afirmando tu gloria, no reconociendo tu gracia y tu misericordia que son nuevas cada mañana, no dándote gracias por la vida en Cristo que nos has dado. Perdónanos en el nombre de Jesús y te rogamos, te suplicamos que tu Espíritu Santo, que es el Espíritu de oración, renueve nuestros tiempos de intimidad y comunión contigo en el secreto. Danos una sed y un hambre de buscar tu rostro y de estar delante de tu presencia, que realmente te añoremos, te atesoremos como lo más preciado en esta vida, para tener ese gozo y ese privilegio, esa bienaventuranza, ese deleite de estar a los pies de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Ayúdanos en nuestra debilidad,
te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.